Las generaciones futuras han vinculado directamente el establecimiento de Israel con el exterminio nazi, y esa percepción perdura. Mayo 8 de 1945. Germania permanece enterrada entre ruinas, devastada por la enormidad de sus atrocidades. Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Treblinka. El catálogo de horrores perpetrados era colosal. 6 millones de hebreos fueron eliminados brutalmente. Persistían sobrevivientes de aquella catástrofe. Habían experimentado las deportaciones masivas, las caminatas mortales. Todo lo habían perdido y carecían de refugio donde dirigirse. Su porvenir dependía de las grandes naciones victoriosas del enfrentamiento. Sin embargo, en la posguerra inmediata, otorgar una patria a los hebreos no constituía una urgencia. Dale like si quieres conocer la verdadera historia detrás de la creación de Israel y no olvides suscribirte para más contenido histórico impactante. En aquel momento, las fuerzas aliadas enfrentaban desafíos innumerables. La labor más apremiante consistía en restituir las rutas de transporte, administrar la enorme cantidad de cautivos alemanes y, principalmente, repatriar a los millones desplazados por la contienda. La organización operó efectivamente. En escasos meses, deportados, miembros de la resistencia, trabajadores obligados, civiles que habían escapado de los combates y soldados desmovilizados retornaron a sus hogares. Otros no corrieron con igual fortuna. Durante el otoño de 1945, casi 70.000 sobrevivientes del exterminio aún aguardaban que el planeta encontrara una respuesta a su circunstancia. Concentrados en centros para desplazados, provenían de Polonia, Ucrania y Hungría y rechazaban volver a esas naciones que fueron teatro de tantas matanzas. Muchos deseaban emigrar para reconstruir su existencia, pero escasos países les proporcionaban refugio e incluso Palestina, hogar de sus ancestros, se negaba a recibirlos con los brazos abiertos. El motivo: los ingleses que controlaban esos territorios se oponían a su arribo. La razón: como cruce estratégico, Palestina constituía el núcleo del Imperio Británico en Oriente Cercano. En Haifa, relativamente próximo al Canal de Suez, terminaba el oleoducto que trasladaba el valioso petróleo iraquí. Y en Irak, como en Transjordania y Egipto, gobernaban monarcas que a Londres le convenía resguardar. De ello dependía su influencia en la región. Además, después de haber fomentado la inmigración hebrea, los británicos les habían asegurado a los árabes limitar las visas a 1.250 mensualmente. Habitantes de la zona desde tiempos remotos, los palestinos, cristianos y musulmanes consideraban a los hebreos como invasores colonizadores. Para ellos, el trágico destino de los sobrevivientes del exterminio no podía utilizarse como justificación para la invasión de su país. No obstante, para los 500.000 hebreos ya establecidos en Palestina, la llegada masiva de sobrevivientes del exterminio era de máxima importancia. Emprendedores y constructores, desde la llegada de los primeros colonos, no habían cesado de prosperar. Sus comunas agrícolas, los famosos kibutz instalados en el desierto, se multiplicaron. En pocos años, la ciudad de Tel Aviv se transformó en una moderna metrópoli de 200.000 habitantes. Sionistas desde el inicio aspiraban a establecer una nación tan grande como la de los reyes David y Salomón. En otras palabras, aunque constituían una minoría, reclamaban toda Palestina. Pero este objetivo se topó con un gran problema. La población árabe duplicaba la suya y el exterminio de los hebreos de Europa los había privado de la principal fuente de emigrantes con la que contaban. Por eso, si además los británicos restringían las condiciones de emigración, su proyecto de nación estaba condenado al fracaso. Un hombre rechazaba esa eventualidad: David Ben-Gurión. Al frente de la agencia hebrea, auténtico embrión de gobierno,
Su existencia estaba centrada en un solo objetivo, una sola idea, una sola pasión: darle a su pueblo una nación para que los hebreos tuvieran al fin una tierra propia. El 16 de octubre de 1945, durante una visita a Germania, el representante de los hebreos de Palestina pasó a la acción. Pragmático, sabía que los sobrevivientes eran una herramienta para la causa sionista y estaba dispuesto a todo para aumentar la población de su futuro Estado. Rápidamente, los centros de desplazados se transformaron en lugares de reclutamiento para preparar a los que aspiraban a emigrar. Los militantes sionistas daban lecciones de hebreo a los más jóvenes o de geografía e historia. Los adultos eran formados en los rudimentos de la agricultura. Para todos, aprender cantos y danzas populares cimentó la idea de una comunidad con un destino común. Con el paso de las semanas, iba creciendo el número de voluntarios para la tierra prometida, pero necesitaban visas y Ben Gurión esperaba conseguirlas. En la primavera de 1946, el viejo líder movilizó a la opinión pública internacional. El objetivo era denunciar la inflexibilidad de los británicos. Se requerían al menos 100.000 visas para todos los hebreos que deseaban emigrar. Todas las redes del mundo hebreo se movilizaron en Europa y sobre todo en Estados Unidos, el aliado más fiel de Gran Bretaña. El mensaje del sionismo era claro: había que combatir la política migratoria británica. Con una comunidad hebrea de 5 millones de personas, el movimiento sionista estadounidense era el más poderoso, activo y rico del mundo. Como Ben Gurión, sus integrantes luchaban fervientemente por la creación de una nación hebrea. Por ejemplo, Nahum Goldman, uno de los fundadores del Congreso Hebreo Mundial. Pero a pesar de la fuerza del argumento, la razón de Estado no tiene que ver con estas consideraciones. Para el secretario de Estado estadounidense, George Marshall, apoyar a los sionistas suponía el riesgo de comprometer el acceso de Estados Unidos al petróleo en Oriente Próximo. Además, en los primeros años de la posguerra, el comunismo avanzaba y no quería dar la espalda a sus aliados británicos. El presidente Harry Truman estaba en un dilema. Ferviente cristiano, su compasión por los hebreos era sincera. Fue más sensible a la tragedia del exterminio que cualquier otro jefe de Estado. A pesar de las reticencias de sus asesores, se posicionó a favor de conceder las 100.000 visas que exigía Ben Gurión. Muy molestos, los británicos reaccionaron inmediatamente. Arruinado por la guerra, el país luchaba para recuperarse. Hasta hacía poco gran potencia mundial, Gran Bretaña vivía con restricciones y escasez. El país no tenía dinero y sobrevivía gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos. A pesar de esta dependencia, Ernest Bevin, el ministro de Asuntos Exteriores, no quería que se cuestionara su política migratoria. Indignado por la interferencia, respondió secamente a Truman que él debería acoger a los sobrevivientes en Estados Unidos. Rápidamente, la divergencia entre los dos países recorre las cancillerías. Nikolai Novikov, un diplomático soviético, alertó al Kremlin. La solicitud americana de permitir que 1.000 hebreos entren en Palestina puede socavar las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Stalin vio la oportunidad. La ocasión era muy buena, así que intentó sacar partido. Agravar la disputa entre los dos países podría desestabilizar a Gran Bretaña y abrirle a él las puertas de Oriente Próximo, región de la que siempre había estado excluida la Unión Soviética. Inteligentemente movió ficha. De la noche a la mañana, Moscú permitió que hebreos de los países ocupados por el Ejército Rojo cruzaran las fronteras. En Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía comenzó a fluir un río humano. Deseando huir del antisemitismo que continuaba haciendo estragos en esos países, miles de familias se pusieron bajo la protección de los aliados. Su destino, Germania y sus centros de desplazados.
Enseguida, británicos y estadounidenses se vieron desbordados por la cantidad de refugiados. David Wall, un sionista estadounidense, lo celebró. El gobierno soviético ha hecho que aumente el número de desplazados de 70.000 a 250.000. Esta población es muy valiosa para aumentar la emigración hebrea a Palestina. Mientras en los 4 rincones de Europa las redes de inmigración ilegal se multiplicaban, cientos de hebreos con prisa por llegar a la tierra prometida emprendían su aventura. En los Balcanes los organizaban los contrabandistas enviados por Ben Gurión. Un viaje agotador por senderos y caminos de montaña antes de llegar a pequeños y discretos puertos del Mediterráneo, en barcos desvencijados. A pesar de las condiciones deplorables, los inmigrantes saboreaban el final de su condición de vagabundos y el amanecer de una nueva vida, un respiro de corta duración. En la mayoría de los casos, cuando se acercaban a la costa palestina, eran detenidos por la Marina Real Británica. Los soldados británicos, cuyos pies hubiera besado porque me habían liberado en Germania, abordaban nuestro barco con porras. Prisioneros de los británicos, los pasajeros eran conducidos bajo custodia a un campamento en Atlit, Haifa. Para ellos, el paraíso prometido se había convertido en un infierno. Londres permanecía impasible y Bevin advirtió: los hebreos de Europa no deberían querer sacar ventaja de su situación racial. Intentan abrirse camino a codazos. Que no se sorprendan si hay un resurgimiento del antisemitismo en Europa. Fue la chispa que encendió la mecha. Horrorizados, los hebreos de Palestina comenzaron a rebelarse. Pacíficos hasta ese momento, los civiles se transformaron en combatientes. En la clandestinidad comenzaron a hacerse con armas. La sumisión era cosa del pasado. Había llegado la hora de demostrar que los hebreos ya no se someterían a los dictados de los británicos. Se produjo un incendio en la zona petrolera. Las estimaciones aproximadas ya sitúan el costo en más de $250,000. El humo que se eleva indica otra pandilla para unir una bomba que destruyó el club. El ataque eliminó a 14 personas e hirió a muchas otras. La tierra de Moisés ya no conoce otras leyes que la de la violencia. En el verano de 1946 se vivió una oleada de ataques sin precedentes contra los intereses británicos. Infraestructuras petroleras, instalaciones militares, vías de comunicación. Todo saltó por los aires. El 22 de julio se alcanzó otro nivel. En Jerusalén, un comando atacó la sede de la administración británica, golpeando el corazón del mandato británico de Palestina. Entre los escombros del Hotel Rey David se encontraron 91 muertos y más de 40 heridos. En total, casi 250 soldados de Su Majestad perdieron la vida ese verano. La represión fue despiadada. Calle por calle, casa por casa, se persiguió a los culpables verdaderos o presuntos. Más de 3.000 simpatizantes fueron encarcelados, descabezando el núcleo duro del movimiento sionista. Ante el flujo incesante de inmigrantes, los británicos redoblaron su severidad. Para los desafortunados que habían emprendido la travesía, el contacto con la tierra prometida se limitó a unos minutos en el muelle. Trasladados a barcos prisión en condiciones indignas, eran deportados a Chipre, donde se había creado un enorme centro de detención especialmente para ellos. Después de escapar del horror de los centros nazis, se encontraban nuevamente detrás de las alambradas, rodeados por torres de vigilancia y guardias armados. Encerrando a los hebreos, después de todo lo que habían sufrido, Gran Bretaña demostró que no estaba dispuesta a ceder. Para salir de esa situación, Ben Gurión cambió de estrategia. Buscando hacer más aceptable el proyecto sionista, abandonó la idea de pretender toda Palestina y reclamó solo una parte. Así, si los árabes deseaban emanciparse, podían crear su estado en el resto del territorio. Su maniobra no pasó desapercibida. Jamal al-Husseini protestó en nombre de la comunidad árabe.
Los estadounidenses aceptaron esa concesión. El 4 de octubre de 1946, Harry Truman se pronunció por primera vez a favor de la creación de una nación hebrea en una parte del territorio palestino. Para Gran Bretaña, fue una puñalada por la espalda. Abandonada por los estadounidenses bajo la presión de los árabes y sufriendo el terrorismo sionista, su control sobre Palestina se convirtió en una misión imposible, sobre todo porque el conflicto palestino tenía mala prensa. Gran Bretaña había movilizado a 100.000 soldados, a pesar de que la guerra había terminado hacía 2 años y costaba una cantidad de dinero considerable, un lujo que la corona ya no podía permitirse. El 17 de febrero de 1947, durante una sesión en la Cámara de los Comunes, Bevin tiró la toalla. Con tono apesadumbrado, anunció que llevaría el asunto a la naciente Organización de las Naciones Unidas. Los árabes de Palestina habían perdido a su protector. En Moscú, Stalin estaba radiante. El problema de los refugiados le había resultado muy favorecedor. El frente angloamericano se había roto. El mandato británico estaba en las últimas y gracias al apoyo de sus países satélites, la URSS estaba en una posición de fuerza para influir en los debates en la ONU. La estrategia de Stalin para afianzarse en Oriente Próximo estaba tomando forma. 2 meses después, en Nueva York, se reunieron los representantes de una 50 de países. El objetivo de esa sesión extraordinaria era encontrar una solución política al conflicto que desgarraba Palestina, satisfaciendo a ambas comunidades. 2 comunidades que no partían en igualdad de condiciones. En la representación sionista brillaban 2 figuras excepcionales, auténticos estrategas diplomáticos que David Ben-Gurión había seleccionado cuidadosamente para esta batalla crucial. Abba Eban, un intelectual refinado cuyo inglés impecable con marcado acento de Cambridge impresionaba inmediatamente a cualquier interlocutor occidental, y Moshe Sharet, considerado uno de los oradores más elocuentes y persuasivos de su generación, capaz de cautivar audiencias enteras con su retórica apasionada y argumentos sólidos. Estos 2 hombres extraordinarios no llegaban a Nueva York con las manos vacías, sino que portaban consigo una ventaja diplomática fundamental que había sido construida pacientemente durante décadas. El movimiento sionista ya había logrado conquistar el respaldo incondicional de la gran mayoría de las naciones democráticas del mundo libre. Una red de apoyo internacional que representaba un poder político y económico formidable en el escenario mundial de la posguerra. En el extremo opuesto del espectro político se encontraba una figura solitaria pero determinada, Jamal al-Husseini, quien había asumido la inmensa responsabilidad de representar en nombre del Alto Comité Árabe los intereses legítimos y las aspiraciones históricas del pueblo palestino. Este hombre cargaba sobre sus hombros el peso de defender completamente solo, sin el respaldo de una maquinaria diplomática internacional comparable a la sionista, los derechos de una población que consideraba Palestina como su hogar ancestral desde tiempos inmemoriales. La gran incógnita que mantenía en vilo a todos los observadores internacionales, diplomáticos, veteranos y analistas políticos era precisamente cuál sería la posición definitiva que adoptaría la poderosa Unión Soviética en esta decisión histórica que cambiaría para siempre el mapa de Oriente Medio. El ambiente en los pasillos de las Naciones Unidas era de expectación absoluta, una tensión palpable que se podía cortar con cuchillo. Cada delegado, cada periodista, cada observador internacional permanecía completamente expectante, aguardando con ansiedad creciente la declaración soviética que podría inclinar definitivamente la balanza hacia uno u otro lado. La situación resultaba particularmente intrigante porque históricamente Moscú siempre había mantenido una lucha feroz y sistemática contra la ideología sionista.
considerándola incompatible con los principios marxistas-leninistas. Los seguidores del sionismo en territorio soviético eran perseguidos implacablemente, enviados sistemáticamente a los terribles campos de trabajo forzado conocidos como gulags, o en los casos más extremos, simplemente eliminados físicamente por el aparato represivo estalinista. Sin embargo, todos los analistas sabían que Joseph Stalin era un personaje profundamente contradictorio, un estratega maquiavélico capaz de cambiar radicalmente de posición si ello convenía a los intereses geopolíticos de la Unión Soviética. El momento definitivo llegó el 14 de mayo de 1947, una fecha que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia diplomática internacional. Andrei Gromyko, el experimentado y calculador delegado soviético, conocido por su frialdad característica y su habilidad para mantener en secreto las verdaderas intenciones del Kremlin, finalmente puso fin al suspense que había mantenido al mundo entero conteniendo la respiración durante semanas enteras. Para sorpresa general de todos los presentes en la asamblea, para asombro total de observadores que habían seguido durante años la política exterior soviética, la URSS se pronunció oficialmente y de manera categórica a favor de la existencia legítima de una nación hebrea independiente en territorio palestino. La reacción de Abba Eban fue inmediata y visceral. Quedó completamente atónito, casi sin palabras, procesando las enormes implicaciones de esta declaración totalmente inesperada que cambiaría el curso de toda la negociación. Era una gran oportunidad histórica para nosotros, una bendición que nadie había anticipado. Recordaría años después Abba Eban en sus memorias diplomáticas. En un instante mágico, como si el destino hubiera intervenido directamente en nuestro favor, todas nuestras predicciones más pesimistas, todos nuestros cálculos más conservadores sobre el resultado probable del debate crucial en las Naciones Unidas se dieron completamente la vuelta, transformando lo que parecía una batalla cuesta arriba en una victoria casi asegurada. Las cosas ciertamente no pintaban nada bien para el mundo árabe en general y para la causa palestina en particular, pero los líderes árabes más experimentados sabían que el partido político aún no estaba completamente perdido y que todavía existían oportunidades de maniobra diplomática para intentar alcanzar algún tipo de compromiso viable que pudiera satisfacer mínimamente a ambas partes en conflicto. La Asamblea General decidió crear una comisión especial de investigación internacional presidida por Emil Sandström, un diplomático sueco de reconocida experiencia y neutralidad, conocido por su habilidad para mediar en conflictos internacionales complejos y por su reputación impecable de imparcialidad en asuntos geopolíticos sensibles. La misión encomendada a esta comisión internacional era de una complejidad extraordinaria y de alcance histórico sin precedentes. Debían viajar exhaustivamente por toda Palestina, recorrer cada rincón de este territorio sagrado cargado de historia milenaria, escuchar atentamente y con imparcialidad absoluta a ambas partes en conflicto, documentar meticulosamente sus respectivas demandas y aspiraciones y finalmente encontrar una solución diplomática viable y justa para el espinoso problema de Jerusalén y todos los santos lugares que eran venerados por las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Emil Sandström, consciente de la monumentalidad de la tarea que se le había encomendado, se dirigió solemnemente a sus colegas delegados. Quiero agradecerles profundamente, distinguidos caballeros, por la confianza extraordinaria que han demostrado al confiarme esta responsabilidad histórica, que reconozco será ciertamente muy difícil de llevar a cabo, pero que abordaremos con toda la seriedad, imparcialidad y dedicación que merece un asunto de tal trascendencia para el futuro de la humanidad,
Durante ese verano abrasador de 1947, Emil Sandström, acompañado por un selecto grupo de 11 delegados internacionales representando diversas naciones y perspectivas geopolíticas, aterrizó finalmente en Tierra Santa bajo un sol implacable y abrasador que parecía presagiar las dificultades que enfrentarían durante su misión investigativa. Desde el primer momento, la comisión se encontró con una realidad compleja y desafiante, aparte de algunos notables palestinos de posición social elevada que accedieron a mantener conversaciones diplomáticas formales. La gran mayoría de los líderes árabes se negaron rotundamente a cooperar con la investigación internacional, adoptando una postura de resistencia total basada en un principio fundamental e innegociable. Para ellos, Palestina había sido su tierra ancestral durante siglos incontables, el hogar de sus antepasados desde tiempos inmemoriales, y por lo tanto no había necesidad alguna de constatar lo que consideraban absolutamente obvio: su derecho histórico e inalienable sobre ese territorio sagrado. Esta estrategia de boicot sistemático y coordinado tuvo consecuencias inmediatas y profundas para el trabajo de la comisión investigadora. A los miembros internacionales se les negó completamente el contacto directo y significativo con la población árabe palestina, quedando prácticamente aislados de una de las partes fundamentales del conflicto que debían evaluar objetivamente. En estas circunstancias extremadamente limitantes, los delegados internacionales solo pudieron realizar paseos superficiales y restringidos por los pueblos palestinos, observando desde la distancia la indigencia generalizada, la pobreza estructural y las condiciones de vida precarias que caracterizaban a muchas comunidades árabes, pero sin poder establecer un diálogo genuino que les permitiera comprender profundamente las perspectivas, necesidades y aspiraciones del pueblo palestino. Los hebreos, por el contrario, desplegaron una estrategia diplomática completamente opuesta, dándoles a los visitantes internacionales una bienvenida extraordinariamente entusiasta, calorosa y cuidadosamente orquestada, que contrastaba dramáticamente con la frialdad del recibimiento árabe. David Ben-Gurión, demostrando su genio estratégico y su comprensión profunda de la importancia crucial de esta visita para el futuro del proyecto sionista, hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para deslumbrar completamente a sus distinguidos visitantes internacionales. La operación de encantamiento fue meticulosamente planificada y ejecutada con precisión militar. Canciones tradicionales hebreas interpretadas por coros de niños con voces angelicales, danzas folclóricas ejecutadas por jóvenes vestidos con trajes típicos coloridos, banquetes exquisitos con los mejores productos de la tierra, recepciones elegantes en los lugares más hermosos del territorio sionista. No se escatimó absolutamente en nada, ningún detalle fue dejado al azar. Cada momento de la visita fue cuidadosamente coreografiado para crear la impresión más favorable posible. Fue un auténtico acto de propaganda sofisticada y altamente efectiva que tenía en el punto de mira mostrar exclusivamente los mejores y más impresionantes logros del movimiento sionista. Su incipiente pero prometedora industria, que ya mostraba signos de modernización y eficiencia, sus prósperos asentamientos agrícolas que habían logrado hacer florecer el desierto mediante técnicas innovadoras de irrigación y cultivo, su eficiente y avanzado sistema escolar que educaba a una nueva generación de ciudadanos hebreos preparados para construir una nación moderna. Sin embargo, entre dos espectáculos cuidadosamente preparados y una visita guiada a un kibutz modelo que funcionaba como una vitrina perfecta del socialismo sionista,
Los miembros de la Comisión Internacional no pudieron evitar presenciar y documentar la omnipresencia asfixiante del aparato represivo británico que controlaba cada aspecto de la vida cotidiana en Palestina. El paisaje estaba dominado por kilómetros interminables de alambre de espino que dividía el territorio, como cicatrices en la tierra, puestos de control militares estratégicamente ubicados en cada carretera principal y secundaria, barricadas fortificadas que interrumpían el flujo normal de personas y mercancías, soldados armados patrullando constantemente las calles con una vigilancia que rayaba en la paranoia. La situación era tan extrema que el delegado guatemalteco, un observador experimentado acostumbrado a situaciones políticas complejas en América Latina, describió sin ambigüedades lo que presenció como un verdadero estado policial, donde los derechos fundamentales de circulación y asociación han sido suspendidos indefinidamente. Aprovechando estratégicamente la presencia mediática internacional de la Comisión de la ONU y la atención mundial que ésta había generado, la agencia hebrea dirigida por Ben Gurión montó una operación de impacto psicológico y propagandístico que estaba destinada a causar una honda impresión duradera en la opinión pública internacional y en los centros de decisión política de las grandes potencias. El 12 de julio de 1947, en una fecha cuidadosamente seleccionada para maximizar su impacto mediático, zarpó desde un puerto secreto del Mediterráneo un viejo vapor de carga que había sido completamente renovado y rebautizado simbólicamente con el nombre de Éxodus, evocando deliberadamente el éxodo bíblico del pueblo hebreo de Egipto y estableciendo un paralelismo poético entre la esclavitud antigua y la situación contemporánea de los refugiados del Holocausto. A bordo de esta embarcación histórica viajaban exactamente 4.500 sobrevivientes del exterminio nazi, hombres, mujeres y niños que habían logrado escapar milagrosamente de los campos de concentración y que ahora buscaban desesperadamente un nuevo hogar donde reconstruir sus vidas destrozadas por la barbarie hitleriana. Estos refugiados no viajaban solos ni desprotegidos. Estaban liderados y organizados por militantes sionistas experimentados, veteranos de la resistencia judía que habían sido cuidadosamente seleccionados por su determinación inquebrantable y su disposición total para combatir hasta las últimas consecuencias en defensa de sus compañeros de viaje. Para David Ben Gurión, el verdadero estratega detrás de esta operación meticulosamente planificada, el objetivo real y calculado no era simplemente transportar inmigrantes ilegales al territorio palestino, sino algo mucho más sofisticado y maquiavélico: instrumentalizar deliberadamente su inevitable deportación por parte de las autoridades británicas para crear un escándalo internacional de proporciones épicas que generara simpatía mundial hacia la causa sionista. Era un cálculo político frío pero brillante que, como los eventos posteriores demostrarían ampliamente, daría exactamente los frutos propagandísticos que Ben Gurión había previsto con su genio estratégico característico. Frente a las costas de Gaza, en aguas territoriales fuertemente patrulladas por la Marina británica, el barco Éxodus fue inevitablemente avistado por los destructores de Su Majestad, que mantenían una vigilancia constante para interceptar precisamente este tipo de embarcaciones clandestinas. Los soldados británicos, cumpliendo órdenes estrictas de Londres y actuando con la determinación que caracterizaba al imperio en declive, abordaron agresivamente el barco mediante una operación militar coordinada que inmediatamente estalló en una lucha feroz y desesperada entre los refugiados judíos que luchaban por su libertad y los soldados que cumplían con su deber imperial. El resultado de este enfrentamiento violento fue trágico pero previsible.
3 personas murieron en los combates, incluyendo un joven refugiado que había sobrevivido a Auschwitz solo para morir en el Mediterráneo, y 28 pasajeros resultaron heridos de diversa gravedad, algunos con lesiones que requerirían hospitalización inmediata. El Exodus, severamente dañado por el enfrentamiento y ya no apto para la navegación independiente, fue remolcado como un trofeo de guerra al puerto fortificado de Haifa, donde aguardaba un destino incierto para sus ocupantes traumatizados. Emil Sandstrom y sus compañeros delegados internacionales fueron inmediatamente avisados por las autoridades británicas sobre el incidente y se dirigieron urgentemente al puerto para presenciar lo que se convertiría en uno de los espectáculos más repugnantes y moralmente perturbadores que jamás habían contemplado en sus largas carreras diplomáticas. Ante sus ojos horrorizados e incrédulos, los pasajeros del Exodus, sobrevivientes del Holocausto, que habían sufrido ya los horrores indescriptibles de la máquina de exterminio nazi, fueron trasladados como ganado humano a barcos prisión especialmente habilitados para su deportación, en una operación que les recordaba dolorosamente los trenes de la muerte que los habían llevado a los campos de concentración apenas unos años antes. El destino final de estos refugiados desesperados era particularmente cruel e irónico. Serían devueltos por la fuerza a Alemania, el mismo país de sus verdugos, la tierra donde sus familias habían sido asesinadas sistemáticamente, el lugar que representaba sus peores pesadillas y traumas más profundos. Las imágenes de esta deportación forzosa, capturadas por fotógrafos y camarógrafos internacionales que documentaron cada momento de la tragedia humana, dieron literalmente la vuelta al mundo en cuestión de días, apareciendo en las primeras páginas de los periódicos más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, estremeciendo profundamente la conciencia colectiva de Occidente que aún procesaba la magnitud del Holocausto. La opinión pública internacional reaccionó con indignación y horror ante las imágenes de supervivientes del genocidio nazi siendo tratados como criminales por las mismas potencias que habían luchado contra Hitler, creando exactamente el escándalo mediático que Ben-Gurión había anticipado con su calculada estrategia propagandística. A su regreso solemne a Nueva York, después de semanas de investigación exhaustiva en territorio palestino, la Comisión Internacional, presidida por Emil Sandstrom, entregó oficialmente sus conclusiones finales y recomendaciones detalladas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las recomendaciones eran claras, contundentes y revolucionarias para su época: poner fin definitivo e inmediato al mandato británico que había gobernado Palestina desde el final de la Primera Guerra Mundial, dividir geográficamente el territorio disputado en 2 estados, completamente independientes y soberanos, uno específicamente hebreo y otro exclusivamente árabe, que coexistirían como naciones separadas, pero vecinas, y establecer un estatus especial único para Jerusalén, transformando la ciudad santa venerada por las 3 grandes religiones monoteístas del mundo en una zona internacional administrada directamente por las Naciones Unidas bajo supervisión multilateral. En un instante dramático que cambiaría para siempre el equilibrio geopolítico de Oriente Medio, el ánimo de los países árabes se oscureció completamente, transformándose de esperanza cautelosa en furia nacionalista descontrolada. Las naciones árabes más poderosas de la región, Transjordania bajo el liderazgo del rey Abdullah, Egipto gobernado por el rey Farouk, Siria con su gobierno nacionalista e Irak bajo la monarquía hachemita, amenazaron unánimemente y sin ambigüedades con una intervención militar masiva y coordinada si la Asamblea General de las Naciones Unidas se atrevía a aprobar la partición del territorio palestino.
Desde el Cairo hasta Bagdad, desde Amán hasta Damasco, las calles de las capitales árabes se inflamaron literalmente con manifestaciones multitudinarias, gritos de guerra que resonaban en cada mezquita y plaza pública, consignas nacionalistas que prometían una resistencia total contra lo que consideraban una injusticia histórica imperdonable. En el propio territorio palestino, la situación se radicalizó a una velocidad vertiginosa. Se organizaron milicias armadas en cada pueblo y ciudad. Se distribuyeron armas de contrabando entre la población civil dispuesta a luchar. Se establecieron campos de entrenamiento clandestinos, donde jóvenes palestinos aprendían tácticas de guerrilla urbana y sabotaje. La posibilidad real y tangible de un levantamiento generalizado en todo el mundo árabe dejó de ser una amenaza retórica para convertirse en una realidad inminente que preocupaba profundamente a las cancillerías occidentales. Esta escalada de tensiones representaba un regalo inesperado para Joseph Stalin, el líder soviético que había apostado estratégicamente por esta agitación regional como una herramienta perfecta para desestabilizar la influencia británica y estadounidense en una región de importancia geopolítica crucial para el control de las rutas petroleras mundiales. En los pasillos del poder de Washington, D.C., la desconfianza y la ansiedad crecían exponencialmente día tras día, creando un ambiente de tensión palpable en el Departamento de Estado y la Casa Blanca. George Marshall, el veterano secretario de Estado que había dirigido magistralmente la reconstrucción europea mediante su famoso Plan Marshall, estaba profundamente preocupado por las implicaciones geopolíticas de largo alcance que esta situación palestina podría generar para los intereses estratégicos estadounidenses en una región de importancia crítica. Para Marshall y los analistas del Pentágono, Oriente Próximo no era simplemente otra zona de conflicto regional, sino que representaba una zona absolutamente vital de contención del comunismo soviético, una barrera geográfica y política fundamental para impedir la expansión de la influencia de Moscú hacia las reservas petroleras más importantes del mundo. El inesperado y perturbador acercamiento estratégico entre los líderes sionistas y las autoridades soviéticas había creado una situación paradójica que mantenía despiertos por las noches a los estrategas de la Guerra Fría. Existía el riesgo real y tangible de que toda la región de Oriente Medio cayera gradualmente bajo la influencia directa de Moscú, lo que representaría una catástrofe geopolítica de proporciones históricas para los intereses occidentales y el equilibrio de poder mundial que Estados Unidos buscaba mantener desesperadamente. Del lado sionista, conscientes de que se jugaban literalmente el futuro de su movimiento y la realización del sueño de 2 milenios, la batalla por conquistar la influencia política decisiva se estaba intensificando dramáticamente con cada día que pasaba. Por todo el territorio estadounidense, desde las comunidades judías de Nueva York hasta las sinagogas de Los Ángeles, desde Chicago hasta Miami, se sucedían incesantemente marchas multitudinarias que bloqueaban el tráfico de las principales avenidas. Desfiles emotivos donde ancianos supervivientes del Holocausto marchaban junto a jóvenes estudiantes universitarios y manifestaciones masivas que congregaban a decenas de miles de personas en plazas públicas y frente a edificios gubernamentales. Todas estas actividades de movilización popular estaban cuidadosamente coordinadas y dirigidas por figuras carismáticas como el rabino Abba Hillel Silver, uno de los líderes más influyentes y respetados de esta movilización sin precedentes, un orador extraordinario capaz de emocionar a multitudes enteras con sus discursos apasionados sobre la justicia histórica y la necesidad moral de establecer un hogar nacional para el pueblo judío después de los horrores del Holocausto. El presidente Harry Truman,
un hombre de origen humilde de Missouri que había llegado a la presidencia por los azares del destino tras la muerte de Roosevelt, se encontraba literalmente acosado día y noche por una campaña de presión política que superaba todo lo que había experimentado en su carrera política. La presión era tan intensa, tan constante y tan sofisticada que el propio Truman, conocido por su franqueza característica, escribió en su diario personal con evidente frustración y agotamiento: los principales líderes sionistas de este país están ejerciendo absolutamente todo tipo de presiones imaginables sobre mí, utilizando todos los recursos a su disposición para que use el poder presidencial y la influencia de Estados Unidos al servicio directo de sus aspiraciones políticas y territoriales. En mis muchos años de vida política, desde mis inicios como juez del condado hasta llegar a la presidencia, nunca antes he sido objeto de una campaña de propaganda tan virulenta, tan persistente, tan bien organizada y tan implacable como la que estoy experimentando ahora. Y finalmente, después de semanas de deliberaciones internas intensas, consultas secretas con sus asesores más cercanos y análisis detallados de las implicaciones geopolíticas de cada posible decisión, el 11 de octubre de 1947, Estados Unidos anunció oficialmente ante el mundo entero que apoyaría sin reservas la controversial propuesta de partición de Palestina en dos naciones independientes y soberanas. Esta declaración presidencial estadounidense actuó como una señal decisiva para el resto del mundo occidental. Inmediatamente después del anuncio de Truman, como fichas de dominó cayendo en perfecta secuencia, las principales naciones del mundo libre, Francia con su tradición republicana, Gran Bretaña a pesar de sus reservas sobre el fin de su mandato, los países de la Commonwealth, las naciones europeas en proceso de reconstrucción y las repúblicas latinoamericanas tradicionalmente alineadas con Washington hicieron exactamente lo mismo, creando una avalancha de apoyo internacional para la partición. La Unión Soviética, encantada de tener esta oportunidad única en décadas para poner simbólicamente un clavo más en el ataúd del Imperio Británico en declive, y acelerar el colapso de la influencia occidental en Oriente Medio, seguida obedientemente por todos sus países hermanos del bloque socialista, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y todas las repúblicas soviéticas con voto independiente en la ONU, también se unió entusiastamente a la coalición internacional que apoyaba la partición, creando una alianza temporal pero poderosa entre comunistas y capitalistas unidos por sus respectivos intereses geopolíticos. Cuando de repente, en los días cruciales inmediatamente anteriores a la votación histórica en la Asamblea General, los calculadores experimentados de la delegación sionista realizaron sus cuentas finales y se dieron cuenta con horror de que, a pesar de todo el apoyo conseguido, aún les faltaban algunos votos decisivos para alcanzar la mayoría de 2/3 necesaria para ganar esta batalla diplomática que determinaría el destino de generaciones futuras. Temerosos de que los comunistas soviéticos pudieran tomar ventaja política de una posible derrota sionista y expandir su influencia en la región, Estados Unidos se apresuró desesperadamente a demostrar al mundo entero que también tenía el poder económico y político necesario para cambiar completamente esa situación adversa en cuestión de horas. Inmediatamente se puso en marcha una operación de presión diplomática sin precedentes. Se hizo una ronda frenética de llamadas telefónicas urgentes a embajadores estadounidenses, diplomáticos de carrera, empresarios influyentes con intereses internacionales y representantes de corporaciones multinacionales que tenían la capacidad de influir en las decisiones de países más pequeños y económicamente dependientes. La operación más emblemática de esta campaña de presión involucró a Harvey Firestone,
el magnate industrial y fundador del gigante de la industria de los neumáticos que llevaba su nombre, quien controlaba vastas plantaciones de caucho en territorio liberiano. El poderoso industrial recibió una comunicación directa y sin ambigüedades. Si Liberia no votaba a favor de la partición, enfrentaría un boicot económico total que destruiría su economía. Si no lo hacen, le dijeron claramente, los boicotearemos sistemáticamente y sus plantaciones de caucho se pudrirán literalmente en el terreno, para gran desgracia económica de Liberia. Firestone, comprendiendo perfectamente las implicaciones de esta amenaza, se encargó personalmente de convencer mediante todos los medios necesarios a las autoridades liberianas para que cambiaran su voto. También se ejercieron presiones económicas y políticas similares, igualmente efectivas y despiadadas, sobre las Filipinas, que dependían crucialmente de la ayuda económica estadounidense para su reconstrucción postcolonial, y sobre Haití, una pequeña república caribeña completamente dependiente de los préstamos y subsidios de Washington para mantener su estabilidad económica básica. A todos los países pobres y económicamente dependientes de los subsidios, préstamos y programas de ayuda de Washington, la implacable diplomacia del dólar los obligó sin contemplaciones a apoyar a su benefactor económico, demostrando que en las relaciones internacionales los principios morales frecuentemente ceden ante las realidades del poder económico. El 29 de noviembre de 1947, una fecha que quedaría grabada para siempre en los libros de historia como uno de los momentos más decisivos del siglo XX, Palestina tenía finalmente su cita ineludible con el destino que cambiaría para siempre la geografía política de Oriente Medio. En el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante cientos de diplomáticos, periodistas internacionales y observadores de todo el mundo, comenzó la votación histórica que decidiría el futuro de millones de personas. Australia, sí. Francia, sí. Ucrania, sí. Unión Soviética, sí. Reino Unido. La abstención británica resonó como un eco del fin de una era imperial. En unos minutos que parecieron una eternidad para todos los presentes, el futuro político y territorial del territorio palestino estaba completamente decidido por la voluntad de la comunidad internacional expresada a través del voto democrático. Tras el anuncio oficial del resultado final, 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, los representantes hebreos y sus simpatizantes estaban absolutamente exultantes, celebrando con lágrimas de alegría y abrazos emocionados una victoria que había requerido décadas de trabajo diplomático, sacrificio personal y lucha política incansable. Después de más de 2000 años de espera, de diáspora forzosa, de persecuciones sistemáticas, de pogroms sangrientos y finalmente del horror indescriptible del Holocausto, habían alcanzado finalmente su objetivo histórico más preciado, el reconocimiento internacional de su derecho a tener una patria propia. En unos pocos meses, cuando terminara oficialmente el mandato británico, su nación soñada durante milenios finalmente vería la luz del día como una realidad política concreta en el mapa mundial. Sin embargo, David Ben-Gurión era menos optimista. Escribió en su diario: «Hoy bailan, mañana llorarán lágrimas de sangre». En el lado árabe prevalecía un inmenso sentimiento de injusticia. Amin al-Husseini, presidente del Consejo Supremo Musulmán, anunció: lucharemos contra la división del país. No aceptaremos ningún acuerdo. En Jerusalén estallaron los disturbios. Una manifestación se convirtió en motín. Destrozaron los negocios hebreos. 7 hebreos fueron eliminados ese día. Miles de palestinos se organizaron. Atacaron asentamientos hebreos. Pronto, los tiroteos aislados se convirtieron en combates en toda regla.
A pesar de sus sesiones diarias de yoga, David Ben-Gurión seguía ansioso. El apoyo de Moscú había allanado el camino para una nación hebrea, pero su supervivencia ya estaba amenazada. Las naciones árabes se preparaban para atacar en cuanto saliera el último soldado británico. Tenían tanques y aviones. Ben-Gurión, su modesto ejército, equipado para la guerra de guerrillas, no podría hacerles frente. Necesitaba armas y rápido. Una vez más, Stalin le ofreció un salvavidas. Ehud Gabriel, el mejor agente del Mossad, voló a Checoslovaquia. Con la economía en un estado lamentable, una acusada falta de divisas y bajo la presión del Kremlin, el país demostró ser un proveedor de primera categoría. Al llegar a Praga, Ehud Gabriel fue recibido como un príncipe. Los checos se ofrecieron a darle un verdadero arsenal, empezando por una partida de fusiles Mauser, que en su mayoría, irónicamente, habían sido confiscados a los nazis. Mejor aún, se puso a disposición el excedente de la fábrica de armas Skoda. Una mujer fue la encargada de buscar los fondos para el proyecto. Golda Meir, amiga íntima de Ben-Gurión. Los únicos donantes potenciales eran los 5 millones de hebreos estadounidenses que ya estaban contribuyendo mucho, pero ella supo encontrar las palabras para animarlos a donar. Los hebreos que luchan en Palestina, la nación de Israel, luchan por lo único que tienen en su vida. Significa vida o eliminación para ellos. Y aquí 2 meses recorrió Estados Unidos. De Los Ángeles a San Francisco y de Nueva York a Chicago se sucedían reuniones, galas y rifas, y el dinero fluía generosamente. El resultado, en lugar de la cantidad esperada, reunió el doble, $50 millones que fueron directamente a Checoslovaquia. Las armas se embalaron en Praga, atravesaron Hungría y se embarcaron en cargueros en Yugoslavia. 3 democracias populares se habían plegado a las demandas del Kremlin. El 3 de abril de 1948, llegó a Palestina el primer cargamento de armas oculto bajo una montaña de cebollas. El ejército de Ben-Gurión las recogió. Eso cambiaría la situación por completo. El 14 de mayo de 1948, después de 3 décadas de dominación, las últimas fuerzas británicas abandonaron discretamente Palestina. Liberados de su obligación, los soldados de Su Majestad se retiraron visiblemente aliviados. Con prisa por irse, el comentarista oficial tampoco se demoró. El mandato británico en Palestina había concluido a las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948. David Ben-Gurión proclamó el nacimiento de la nación hebrea. Sin embargo, no reconoció el papel decisivo que tuvieron los soviéticos en su creación. Al día siguiente, al amanecer, las fuerzas árabes atacaron el territorio de la nación recién nacida. Comenzó una fiera batalla, pero gracias a las armas suministradas por los checos, el ejército israelí estaba preparado para soportar el choque. Ahora tenía el equipo necesario para defender sus fronteras y repeler a los atacantes. A medida que avanzaban las tropas israelíes, iban tomando los pueblos árabes uno a uno. Huyendo del enfrentamiento, muchos pueblos ya estaban desiertos. Los árabes que quedaban fueron expulsados mediante la violencia o la intimidación. Luego llegó el turno de las grandes ciudades. Expulsaron a los árabes de Haifa, Jaffa y Lod. Obligados a abandonar sus hogares, cientos de miles de hombres, mujeres y niños palestinos marcharon al exilio. Al mismo tiempo, los sobrevivientes del exterminio que languidecían en los campamentos llegaron en masa a su nuevo país. Los primeros fueron los detenidos en Chipre. Su sueño de la tierra prometida se cumplía al fin. En cuanto bajaron del barco, se convirtieron en ciudadanos israelíes. Los hombres en edad de combatir se unieron inmediatamente al ejército. Muchos llevaban en el antebrazo el tatuaje de deportados, pero la nueva nación hebrea no se detiene en el dolor pasado. Tras unos días de instrucción, eran enviados al frente para defender su nueva patria.
Durante el conflicto, una de cada 3 víctimas israelíes era un sobreviviente del exterminio. A pesar de todo, la joven nación hebrea ganó esta guerra, incluso extendió su territorio más allá de las fronteras establecidas por la ONU. Se anexionaron las ciudades de Nazaret y Acre, que el plan de partición había asignado a los árabes. Fue una victoria militar y también demográfica. Los 750.000 árabes desposeídos, hacinados en los campamentos de Gaza y Cisjordania, nunca regresaron. Su derecho a volver se discutió en la ONU, pero Israel se negó a acogerlos, respaldado por Moscú, que siempre lo apoyó e impuso su veto. Ben-Gurión le escribió a Stalin: «Nuestro pueblo nunca olvidará la ayuda de la URSS, ni su leal apoyo a Israel en su lucha por la independencia en su patria histórica. Pero la luna de miel entre los dos países no duraría». El entusiasmo de los hebreos soviéticos por Israel preocupó rápidamente al Kremlin. Stalin lo vio como una amenaza que podía alejarlos del ideal comunista, que era la base de la patria. Nombrada embajadora en Moscú, Golda Meir fue testigo del deterioro de esta alianza que poco a poco llegaría a su fin. Ella diría: «A partir de enero de 1949, los hebreos rusos pagaron muy cara su traición. 5 meses después, no quedaba ni una sola organización hebrea en Rusia. A ningún hebreo soviético se le permitiría emigrar a Israel. Pero no importaba. Desde el primer año de su creación, llegaron al país cerca de 300.000 hebreos de toda Europa. Entre ellos, casi todos los que habían vivido en los centros de desplazados. Memorias vivas del genocidio guardarían silencio sobre sus sufrimientos para integrarse con los israelíes nativos que permanecerían sordos a sus tragedias. Un sobreviviente del gueto de Varsovia confesó: «Lo que nos separa son océanos de reflexión y de experiencia. No podían entendernos, no hablaban nuestro idioma, el idioma de los sobrevivientes». Durante mucho tiempo, el exterminio siguió siendo un asunto exclusivo de los sobrevivientes. Desde entonces, el tiempo ha pasado y el exterminio está ahora en el corazón de la identidad israelí. Se ha convertido en un asunto de todo el país. Una vez al año, el Día del Recuerdo, todo se detiene. El país se para y guarda silencio en recuerdo de sus mártires. Desde hace algunos años, las mujeres sobrevivientes son homenajeadas en un concurso de belleza. En lo que quiere ser una celebración de la vida, se otorga a la ganadora el título de Miss Sobreviviente del Exterminio. La tragedia de los hebreos europeos legitima ahora con tanta fuerza la existencia de la nación hebrea que el mundo ha olvidado que su creación fue resultado del juego cínico de las grandes potencias. En realidad, las cenizas de Auschwitz aportaron casi nada en el nacimiento de Israel. Si este video te ha impactado, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan la verdadera historia. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido histórico revelador como este.